En este momento vamos a explicar cómo se debe interpretar Corintios, capítulo 11, versículo 1 al versículo 16. Primero que todo vamos a leerlo y luego lo vamos a explicar. Entonces vamos a leer el capítulo 11, versículos del 1 al 16 del primero de Corintios. El velo de las mujeres. Os felicito porque os acordáis siempre de mí y conserváis las tradiciones tal como os las transmití. Quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, que la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo Dios. El hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra a Cristo, que es su cabeza. Y la mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al marido, que es su cabeza. Exactamente igual que si se la hubiera rapado. Por tanto, si una mujer no quiere llevar el velo, que se corte el pelo al cero. Y si es vergonzoso para una mujer cortarse el pelo o raparse la cabeza, que lleve velo. El hombre no debe cubrirse la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del hombre, pues el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. El hombre no fue creado para la mujer, sino la mujer para el hombre. Por esto la mujer debe llevar en la cabeza una señal de sujeción por respeto a los ángeles. Pero entre cristianos debemos reconocer que la mujer depende del hombre y el hombre de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, así también el hombre nace de la mujer, y todo viene de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es decente que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No os enseña la misma naturaleza que es una vergüenza que el hombre se deje el pelo largo, mientras que para la mujer eso es un orgullo? El pelo largo que tiene le sirve de velo, pero si alguno quiere discutir ese asunto, sepa que nosotros y la Iglesia no tenemos esta costumbre. Bueno, entonces empecemos con la idea general de Primera de Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16. Bueno, generalmente yo tengo estos resúmenes en audio y lo hacía para estudiar, ya que no puedo leer en los buses. Me queda difícil, me mareo rápidamente y me parece muy fácil escucharlo a través de un reproductor MP3 o a través del celular. Bueno, comencemos. ¿Cómo debemos interpretar 1 Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16? Esa es nuestra pregunta. Yo tenía una información de un amigo y yo la grabé. En 1 Corintios capítulo 11, de los versículos del 2 al 16, Pablo llama a los hombres y mujeres que estaban orando y profetizando en la asamblea de Corinto a respetar los marcadores de género culturalmente relevantes, como cubrirse la cabeza, el largo del cabello y el peinado, como una forma de honrar a Dios y a los demás. Al hacerlo, utiliza la metáfora de la cabeza y enfatiza la independencia entre hombres y mujeres. Da forma a este pasaje de tal manera que los puntos clave se colocan en grupos paralelos con el énfasis más fuerte en el centro. Tal como lo hizo en su carta a la iglesia de Éfeso, Pablo utiliza la metáfora jefatura de manera creativa. En Efesios 5, comenzó con la suposición cultural común de jefatura masculina, incluida la autoridad masculina. Luego invirtió dramáticamente la idea y enfatizó en su lugar la sumisión mutua en términos de un amor radical y sacrificial. Sí, específicamente de los esposos. Pablo hace un juego de palabras similar aquí, aunque esta vez matiza la otra idea común de jefatura masculina en términos de fuente o punto de origen, como la cabeza de un río.
Ejemplos de esto se encuentran en ambos relatos de la creación, como en Génesis capítulo 1, versículo 1, donde la palabra generalmente traducida en el principio es literalmente a la cabeza. Primera de Corintios capítulo 11, Pablo emplea este punto de origen para enfatizar la unidad esencial entre hombres y mujeres. Comienza explicando que Cristo es la cabeza de todo varón. Lo dice en Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Muy probablemente refiriéndose al papel de Cristo en la creación. También lo pueden ver en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Cristo es la cabeza de todo hombre como creador porque es la fuente o punto de origen del primer hombre Adán. Luego Pablo amplía su uso de la imaginería de la creación en Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, con su segunda comparación. La cabeza de la mujer es el hombre. Así como Adán vino de Cristo, el creador de todas las cosas, Eva fue tomada de Adán. Y lo dice en Génesis capítulo 2, versículos del 18 al 25. En su tercera comparación, Pablo da un paso atrás para ver el panorama general al declarar: la cabeza de Cristo es Dios. Tal vez parezca sorprendente que el orden de Pablo no fuera mujer, hombre, hombre, Cristo, Cristo, Dios, implicando así una jerarquía con Dios Padre a la cabeza. Pero el apóstol no está haciendo ese punto aquí. De hecho, en ninguna parte lo hace. En cambio, su orden es hombre Cristo, mujer hombre, Cristo Dios. Esto sigue la sólida cristología del Nuevo Testamento al asociar a Jesús con la creación del hombre y la mujer. En el principio. Y lo podemos leer en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Y al declarar sin contradicción que Jesús vino de Dios en la encarnación. Y lo pueden leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3. En conjunto, las tres comparaciones en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 3, son representativas del tema recurrente de Pablo en la reciprocidad. En otras palabras, tanto la mujer como el hombre provienen de Dios. Y lo podemos leer en Génesis, capítulo 1, versículos del 26 al 27. Aunque el hombre fue creado primero y la mujer le fue arrebatada. Y lo pueden leer en Génesis, capítulo 2. La lectura integral de Pablo de las órdenes de la creación y la procreación se refuerza en las secciones centrales de este pasaje. En 1 Corintios capítulo 11, versículos del 7 al 12. Si es cierto que la mujer fue creada en segundo lugar y por causa de la soledad del hombre, que lo dice en Génesis en capítulo 2, versículos del 18 y 1 Corintios capítulo 11, versículos del 7 al 9. Sin embargo, también es cierto que ni el hombre ni la mujer son independientes el uno del otro, pues así como la mujer procede del hombre, así el hombre nace de la mujer y todo procede de Dios. Y eso lo pueden leer ustedes en Génesis capítulo 2, versículos 20 y 1 Corintios capítulo 11, versículo 12. La interpretación de Pablo de los relatos de la creación del Génesis y el punto principal que está haciendo de ellos son claros. Los órdenes de creación y procreación hablan de reciprocidad con diversidad. Los dos órdenes están destinados a establecerse uno al lado del otro.
Habiendo establecido el fundamento teológico de la independencia de género, Paulo se vuelve hacia una preocupación más pragmática: cubrirse la cabeza. En los días de Pablo, era costumbre que las mujeres en las iglesias de Dios, y lo podemos leer en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16, se cubrieran la cabeza y que los hombres la mantuvieran descubierta. Además, el apóstol les instruye a seguir esta práctica tradicional al orar o profetizar en las reuniones de la iglesia de esa época. Y lo pueden leer en el mismo capítulo 11, entre el 11 versículo 4, versículos del 7 al 13 y del 15 también. El tema que Pablo tiene entre manos es que los hombres y las mujeres deben presentarse de una manera que honre su singularidad de género, especialmente cuando están al frente en la iglesia. Además, deben hacer esto de una manera que sea respetuosa con la cultura circundante. Nunca se debe permitir que los asuntos de decencia general o incluso las simples preferencias culturales de uno distraigan la atención del mensaje que se predica. Aquí llegamos al versículo central de este pasaje. 1 Corintios del 11 al 10. Literalmente, se encuentra en el centro de la estructura paralela del argumento del apóstol. Un tipo de estructura que era común entre los rabinos judíos en la época de Pablo, inmersa en la literatura hebrea del Antiguo Testamento. El remate culminante es: por eso la mujer debe tener autoridad sobre su propia cabeza y por causa de los ángeles. Desempaquemos su declaración críptica pero poderosa pieza por pieza. Primero, ¿cuál es exactamente el mandato de Pablo a las mujeres que oraban y profetizaban en las asambleas de Corinto? Literalmente, el texto dice: una mujer debe tener autoridad sobre su propia cabeza, no una señal o símbolo de autoridad como agregan algunas traducciones. En la iglesia de Corinto, Pablo habla específicamente a las mujeres que están orando, dirigiendo la oración pública o profetizando, predicando el evangelio frente a la asamblea de la iglesia. Estas mujeres líderes deben tener o ejercer autoridad sobre sus propias cabezas. Esto podría significar una de tres cosas. Primero, puede significar algo tan simple como dejar que las mujeres decidan cómo querían cubrir sus cabezas literales, es decir, qué peinado o cubierta externa prefieren. O dos, quizás Pablo les está recordando a las mujeres que ejerzan esa autoridad y mantengan sus cabezas cubiertas. O tres, ya que Pablo específicamente reconoce que el esposo es la cabeza de la esposa al comienzo de esta discusión. Y lo vemos en 1 Corintios capítulo 11 versículo 3. Su consejo a las mujeres profetas pueden llevar adelante su tema recurrente de reciprocidad. En este sentido, el apóstol le estaría recordando al privilegiado líder varón de la casa romana que cuando su esposa habla como profeta, habla con autoridad sobre su cabeza, es decir, su esposo. Ya sea que Pablo estuviera respaldando el derecho de una mujer profeta a elegir cubrirse la cabeza, llamándola a cubrirse la cabeza o validando su autoridad como portavoz de Dios, como Débora a Barak en Jueces 4:5 o Hulda a Josías en Segunda de Reyes capítulo 22 versículo 2 o Crónicas 34, o sea capítulo 34, está claro que las mujeres servían como líderes de adoración y profetas en la iglesia del Nuevo Testamento. Además, lo estaban haciendo con la bendición del apóstol e incluso con un sentido de autoridad
divinamente dado. Segundo, ¿cuál es la razón del mandato de Pablo? En una estructura centrada como esta debemos mirar a ambos lados de la sección principal. En este caso, en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 7 al 9 y del 11 al 12, completan el pensamiento más amplio. Como vimos anteriormente, estos versículos hablan de la independencia mutua de hombres y mujeres como se ilustran en los órdenes de creación y procreación. Por lo tanto, el apóstol razona: A. Es porque el hombre vino primero en la creación, y B. Porque las mujeres vienen primero en la procreación que C. Una mujer líder de adoración o profeta debe tener autoridad sobre su cabeza. En otras palabras, su consejo a las mujeres está directamente relacionado con la idea de reequilibrar el patriarcado en la reciprocidad. Aunque los hombres generalmente gobernaban en el hogar en ese día, hombres y mujeres podían compartir igualmente el liderazgo en la iglesia. La otra razón que se da aquí es a causa de los ángeles. Aunque hay casi tantas interpretaciones de esta pequeña cláusula como intérpretes, no nos atrevemos a ignorar las palabras del apóstol. A mí me parece más razonable relacionar los ángeles con el hecho de que muchas de estas mujeres profetizaban. En la Biblia, así como en gran parte de la literatura judía extrabíblica de ese tiempo, los ángeles fueron los que mediaron la profecía. En otras palabras, comunicaron la palabra de Dios a los profetas, quienes a su vez la comunicaron al pueblo de Dios. Encontramos esto en varios de los últimos libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Daniel 8 al 12, en Zacarías 1 al 6. Por lo tanto, debido a que las mujeres profetas fueron empoderadas por ángeles, deberían tener autoridad sobre sus propias cabezas. En 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 2 al 16, a Pablo le preocupa que tanto los hombres como las mujeres ejerzan sus dones de liderazgo con la autoridad adecuada, mientras se presentan de una manera que celebre la singularidad de sus respectivos géneros. Los marcadores culturales para esto variarán ampliamente de un momento a otro y de un lugar a otro. Repito, los marcadores culturales para esto variarán ampliamente de un momento a otro y de un lugar a otro, pero el principio perdura. Aunque nuestra apariencia no debe ser dictada por la cultura que nos rodea, debemos ser sensibles a cómo nos vemos dentro de este contexto, especialmente con respeto a aquellos a quienes ministramos. Ese es el resumen que me dieron en esa época. Muchas gracias por su atención.